Hola, ¿cómo están? Soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a una emisión más de este podcast del futuro no me acuerdo. Hemos estado en podcasts anteriores rememorando diferentes aspectos de cómo se dio la difusión de la música de rock y de jazz aquí en Aguascalientes. Hay que también poner el contexto de que en los años 70 Aguascalientes era una ciudad pequeña realmente y todos estos aspectos que hemos estado hablando en podcasts anteriores, como es algunos medios de comunicación impresos especializados en música, en rock sobre todo, algunos medios electrónicos, radio y televisión locales que también dieron apertura y difusión a este tipo de música, y también cómo las instituciones culturales, educativas, apoyaron también en algún sentido, dando espacio, fomentando la cierta formación musical, contribuyeron a que el movimiento de músicos y de público en Aguascalientes fuera creciendo cada vez más. En esta ocasión quisiera tocar el tema de conciertos que se daban en aquellos años, los cuales no era fácil de llevar a cabo, sobre todo porque no se tenía conocimiento de los requerimientos para poder lograr un nivel de calidad importante en un espectáculo, en un concierto de rock. Eh, Se tenían apenas conocimiento de que se necesitaban, se requerían amplificadores para las guitarras, los bajos, los teclados. No había un sistema de amplificación como lo hay hoy en lo que es, en el que sale todo mezclado. Este, las condiciones eran, digamos, algo primitivas en comparación con otros países, sobre todo. Eh, Sin embargo, los esfuerzos por realizar conciertos, pues nunca mermaron. Y los que estábamos interesados, ya fuéramos músicos o públicos, los que estábamos interesados en conocer más acerca de esta música que en aquellos años 70, 80 era como todo nuevo, todo novedad, pues queríamos estar en contacto directo con la música, ¿no? Ver un concierto de un grupo que admirábamos por medio de los discos o de los que se hablaban en las revistas, como los grandes grupos como Zeppelin o como Pink Floyd o Genesis, Yes, era un sueño guajiro. Así como también para los mismos grupos que empezaban a intentar hacer su música, pensar en grabar un disco y poderlo difundir era también algo muy, muy complicado. Pero bueno, los esfuerzos por hacer conciertos en Aguascalientes siempre estuvieron ahí, y quisiera yo hacer memoria de algunos conciertos que yo considero, al menos para mí, fueron muy importantes. Los primeros conciertos que a mí me dejaron marcado fueron, como lo había comentado en el podcast anterior, los conciertos de grupos locales, los conciertos del Rick Jazz Quartet, que para mí tenían un nivel de calidad muy importante para la edad que tenían ellos y también para el momento histórico que se vive en México y en Aguascalientes. Pues era un gran esfuerzo, y la gente acudía con gran curiosidad, con gran interés, y salíamos, al menos los que íbamos, salíamos convencidos de que había mucho talento musical en Aguascalientes. Rick Jazz Quartet, las Máquinas Sagradas, las Cebollitas de Cristal, el grupo Crisis de los hermanos David Salazar y Manuel Salazar, el grupo Oleon de Chuy Díaz también, con Chavita Quesada, el maestro Salvador Quesada, que en aquellos años cantaba muy bien todo lo de Led Zeppelin. Y en fin, los grupos locales siempre han estado también ahí germinando en este semillero y en este desarrollo de la música de rock y de jazz en Aguascalientes. Eh, Conciertos de grupos, digamos, de corte nacional, sí los hubo. A mí me tocó ver algunos. Yo supe, por ejemplo, que tocaron aquí Toncho Pilatos, tocaron aquí los Duk Duks. A mí no me tocó verlos a ellos, pero sí me tocó ver, por ejemplo, a Nahuatl en un concierto en el Auditorio Morelos, en el que ya traían a Kenny, la de Kenny y los Electrics, y venía cantando ya con el grupo Nahuatl. Y en este concierto abrió el concierto justamente el Rick Jazz Quartet, grupo local, con condiciones, la verdad, muy desfavorables, porque
el Auditorio Cuarto Centenario pues requiere una producción, un equipo importante para que los grupos pudieran sonar como debe de ser. Y pues yo recuerdo que, por ejemplo, Rip Jazz Quartet, que me tocó verlos de espalda, no escuché casi nada de lo que hacían. No se alcanzaba a oír por el tamaño del lugar y la acústica. Náhuatl lo disfruté más, traían un poquito más de equipo de sonido para poderlo disfrutar. Náhuatl fue un concierto con mucha gente, fue un concierto gratuito, si mal no recuerdo, y en fin, hubo varias cosas, varias presentaciones de grupos aquí que también pues dejaron un impacto en los jóvenes, en los adolescentes que tenían la inquietud de seguir el camino de la música, que fue importante. Otro grupo local que recuerdo, el grupo Iris, en el que tenía integrantes como Arturo Reyes, el maestro Arturo Reyes, que después se convirtió en un gran chelista y fue chelista de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Eh, el grupo Lab, que le abrió un concierto a Lito Nevia, que es una leyenda de la música argentina, eh, digamos el antecesor o el precursor de gente como Charly García, como Fito Páez, como Luis Alberto Spinetta. Lito Nevia es una figura importantísima en la música de rock en Argentina. Eh, hicieron un concierto por ahí de 1980 con Lito Nevia en el edificio central, al cual yo acudí. Hubo muchísima gente y este grupo Lab que lo integraba con, les digo, Arturo Reyes, Gerardo Campos Pica, cantante y flautista que era originario de Mexicali y que se regresó para allá, todavía está por allá muy activo en Mexicali, y Raúl Martínez Cano, que falleció hace algunos años, un gran guitarrista de Aguascalientes, que también fue integrante del Deep Jazz Quartet. Esos eran los conciertos que empezábamos a ver. Eh, Algunos grupos locales trataban de organizar sus propios conciertos o se acercaban a instituciones para que les dieran el apoyo para poder realizar los conciertos, sobre todo con la universidad y con el Instituto Cultural de Aguascalientes, que en esas épocas se llamaba Casa de la Cultura simplemente. Eh, Otros grupos que empezaron a traer algunos personajes que ahorita los voy a mencionar, por ejemplo, vino Manchuria, se hacían una serie de conciertos en el Teatro del Seguro Social, muy buenos conciertos con muy buenos grupos, digamos, grupos que en ese momento a nivel nacional estaban haciendo un gran esfuerzo, que ya tenían algún disco o estaban por sacar algún disco. Manchuria, Chacmol, estuvieron en esos ciclos de conciertos. También recuerdo al grupo Size, que los miembros de Decibel fundaron el grupo Size. Decibel era un grupo como de rock en oposición, rock progresivo muy elaborado, muy también con una tendencia muy libre, con improvisación libre, etcétera. Ellos luego formaron Size, que fue un grupo de punk de plano. A Size vinieron un par de veces. The High Fidelity Orchestra, que creo que estuvo en una discoteca en López Mateos que se llamaba Valentinos, que era propiedad de la familia Díaz, del buen Chuy Díaz, que él con su grupo Olion también andaba siempre activo participando pues en tocadas. Recuerdo también al grupo Antares. Antares estuvo en el Teatro Leal y Romero, el grupo Novalis Factum, que es un grupo muy bueno de rock progresivo que sacó un disco que por ahí a lo mejor se puede conseguir todavía. Al menos en YouTube hay algunos tracks. Novalis Factum lo vi yo en el Teatro Espacio 197, se llamaba así, que era un teatrito pequeño de forma como circular, bueno, más bien cuadrado, pero el escenario era el centro, las butacas estaban alrededor y era como parte de las instalaciones de Radio y Televisión de Aguascalientes. También en Radio y Televisión de Aguascalientes vi por primera vez a Real de 14, ya como grupo, porque Real de 14, antes de ser el grupo Real de 14, eran los músicos que acompañaban a la gran cantante de blues, Betsy Pecanins. Eh, yo vi a Betsy Pecanins con Real de 14 acompañándolos, luego ellos ya se independizaron. Iconoclasta, por ejemplo, gran grupo de rock progresivo, estuvo en el Palenque de la Feria. Fongus, Botellita de Jerez, ahí me tocó a mí participar abriendo con un grupo que yo tocaba, que se llamaba AC. Fongus, un grupo de Guadalajara que también ya tenía su disco grabado. Botellita de Jerez también ya había grabado. Eh, mm, Sombrero Verde venía muchísimo a Aguascalientes, que después se convirtieron en Maná, pero Sombrero Verde fue un grupo con mucho arraigo
aquí en nuestra ciudad, eran muy queridos y muy conocidos, y bueno, ya cuando fueron Maná y que trascendieron fronteras, pues lo siguen siendo, y también, sobre todo por la participación de nuestro buen amigo Sergio Ballín, que tiene ya muchísima trayectoria ahí junto a Maná como parte integrante de Maná. ¿Quiénes organizaban estos conciertos? Aparte de las instituciones que ya mencioné, que eran la universidad o el Instituto Cultural de Aguascalientes, pues había personas, melómanos, fans del rock, que querían fomentar, que querían difundir el trabajo de los músicos en nuestro país, y que querían que en Aguascalientes hubiera este tipo de actividades, y que yo creo que fue muy favorable su trabajo. Por ejemplo, quiero mencionar a Juan Manuel Muñoz, que organizó muchísimos conciertos. Él fue el que trajo a Chacmol por primera vez, por ejemplo, a Sais, también a Flavio Zaragoza, que organizó algunas cosas junto con Juan Manuel Muñoz y también por su cuenta. Chuy Díaz, que en lo que podía hacía como un trabajo pues también de difusión por los recursos que tenía por parte de su familia, ¿no? No solamente en la venta de discos, sino también organizando conciertos, y él mismo como músico, ¿no? Este, eh, en cada feria había un lugar, un antro, que se distinguía porque siempre también tenían siempre interés en traer bandas de rock, y ellos eran el señor Fiesta. Cada año se presentaban tanto grupos locales como grupos de nivel nacional en ese lugar. Ahí se presentó Sombrero Verde, por ejemplo, se presentó Anchorage, se presentó Rostros Ocultos, se presentó hasta creo que Sangre Azteca, todavía en el 89 o 90. Todos estos conciertos que les menciono, este, fueron antes de que por ahí del 89 se abrieran ya como las puertas para que los conciertos de nivel internacional, nacional, etcétera, fueron habituales. Esto como a partir del boom del rock en español, ¿no? A mediados de los 80 más o menos. Todos estos conciertos que les digo fueron previos a toda esa época. Ya cuando el rock en español eh, pegó, digamos, durísimo a nivel comercial, pues los primeros conciertos que vimos con una manufactura realmente profesional y realmente masiva aquí en Aguascalientes, que yo recuerde, fue un concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Morelos, y un concierto de Mecano también ahí mismo en el Auditorio Morelos. Conciertos pues masivos, y si mal no recuerdo, organizados por comités de candidatas a reina de la feria. Eh, Después ya en los noventas, pues en Aguascalientes hubo una ebullición de música, de rock, muy importante, y ahí ya las puertas se abrieron, pero eso sería parte de otro tema. En cuanto al jazz, pues yo recuerdo también haber visto a gente muy importante. Recuerdo, por ejemplo, un concierto de Zach B en el Teatro Antonio Lely Romero. Estos conciertos eran, yo creo que, más bien manejados por los programas culturales de la feria, por el Instituto Cultural de Aguascalientes. Zach B, Chilo Morán, Juan José Calatayud, este, ¿quién más? Bueno, de rock también tengo que mencionar Three Souls in My Mind, antes de que fueran el Tri, estuvieron en Los Globos, y ya después, como les digo, en los 90 ya la historia se empezó a ampliar, se empezó a difundir más, y ya tuvimos como más información de cómo se realizaría un concierto correctamente. Vino Soda Stereo, los Hombres G, etcétera, etcétera. Ahí ya se abrieron más las puertas, pero vamos a hablar de eso más adelante, y mencionar también lo que personajes de nuestro entorno hidrocálido hicieron muchos esfuerzos por difundir pues la música que estaba más marginada. Quizá en un capítulo especial debamos mencionar el trabajo de la banda Pistol Foy, que capitaneaba Olimpo Pérez, que en paz descanse, el Men, que en paz descanse, y el Cache, que hicieron lo que se llamó la muestra de rock año con año, en lo que daban cabida a grupos de punk, grupos de metal, y junto a grupos de pop o de cualquier otro género, ellos daban cabida a todos, pero en un capítulo posterior podremos profundizar
sobre ese fenómeno que surgió en Aguascalientes en los años 90 y que ya después se normalizó, digamos, el hábito de tener conciertos aquí en Aguascalientes y bueno, en todo el país, ¿no? Que antes de, como les digo, más o menos del 89 que vino Santana al estadio de León, de la ciudad de León, antes de eso estaba muy marginado todo el rock en nuestro país, con excepción de la visita de Queen, que también no fue nada, no fue nada ordenada, fue medio un desorden toda esa organización por la falta de experiencia, supongo yo. Bueno, por mi parte sería todo, pero antes, como siempre, les quiero recomendar un disco al margen de cualquier tema que estemos tocando. Les quiero recomendar un disco que creo que es muy interesante. Es del tecladista Patrick Moraz. Él fue, es un tecladista, un músico suizo. Él fue tecladista en uno de los discos de jazz, uno de los discos, pues yo diría, más importantes de jazz, que fue el de Jazz Relayer. Él es un gran tecladista y desde antes de su ingreso a jazz, él ya tenía como interés en la música brasileña y él crea una fusión muy interesante en varios de sus discos de música brasileña con música clásica, con rock progresivo. Y este disco, que simplemente tiene el título de Patrick Moraz, que no es el primero, no es el primer disco de él, este, crea y ofrece este tipo de mezcla de géneros musicales. Se los recomiendo mucho. Yo creo que lo pueden encontrar en Spotify para poderlo escuchar. Es un disco más o menos de 1978, 77, 78. Este disco de Patrick Moraz, que sí tiene por título simplemente eso, Patrick Moraz, con una fusión muy interesante de música brasileña y rock progresivo, música clásica. Se los recomiendo mucho. Por mi parte, esto es todo. Y yo espero que nos podamos ver pronto en otro capítulo más, en otra emisión más de Futuro No Me Acuerdo, en la que continuaremos con estos temas acerca de las memorias, acerca del rock y del jazz en Aguascalientes. Hasta luego, que estén bien. Feliz año.